Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Mi nombre es Virginia y estamos haciendo el libro Claves del nuevo DELE, del nivel B2 para el examen DELE. Recuerdan que esta es una playlist, estamos haciendo la unidad 3 para preparar la tarea número 3, ¿sí? Recuerden que pueden hablar en mi página www.masterspanishacademy.com. Pueden encontrar grupo de conversación, clases privadas y mucho más. Hi everyone, if this is the first time here, welcome to my channel. I'm Virginia and this is Master Spanish. If you are not preparing for the DELE exam and you're not a B2, please go to the homepage and find the right playlist for you, or visit my website www.masterspanishacademy.com for complete courses for free, conversation groups, private classes, and a lot more. Vamos a continuar entonces. Tenemos un audio. Déjenme compartir Share Sound. Entonces, mi primer empleo. Recuerden que estamos hablando de empleos, de trabajos. Escucha a estas personas hablando sobre su primera experiencia laboral y completa el cuadro. Tenemos a Aitor, María, Lucas y Gema. Vamos a completar sobre sus estudios, sobre su primer trabajo y tarea desempeñada. Comenzamos. 5. A. 1. La verdad es que yo lo tenía muy claro desde que estaba estudiando Derecho. Mi objetivo era ser juez, de modo que una vez que terminé la carrera empecé a prepararme las oposiciones. Fueron 2 años de mucho esfuerzo, de 8 a 9 horas diarias con el cronómetro en mano, pero las aprobé, aunque a la segunda. Al principio ejercí como magistrado suplente en la audiencia provincial, donde estuve unos meses, tras mi nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. 2. Antes de graduarme en Dirección y Administración de Empresas, estuve haciendo prácticas en una multinacional. Ahí aprendí un poco sobre todos los puestos, tareas de marketing, gestión de recursos humanos y de la página web, y conseguí una carta de recomendación. No obstante, cuando conseguí mi primer trabajo remunerado, seguí el proceso habitual, una oferta de empleo y además de la carta de recomendación, envié una carta de presentación y mi currículum. Y a partir de ahí participé en el proceso de selección. Me citaron para la entrevista y conseguí el trabajo. 3. Me gradué en Comunicación Audiovisual e hice un máster en Producción Audiovisual y Multimedia. Nada más terminar, hace unos 8 años, entré como becario en una productora de publicidad y terminé como jefe de producción antes de que la empresa cerrara. Allí era el encargado de contactar con clientes y empresas para desarrollar campañas de comunicación y publicidad. Debido a la crisis, decidí sacar a relucir mi faceta emprendedora y creé mi propia empresa. 4. Yo estudié Bellas Artes, pero como siempre me había gustado la enseñanza, pensé en presentarme a las oposiciones como profesora de secundaria de dibujo. Se convocaron hace 3 años, pero no muchas plazas, así que aunque tuve muy buena puntuación, no la conseguí. De todas formas, me llamaron como interina y desde entonces voy de instituto en instituto esperando a que se vuelvan a convocar y tener esta vez más suerte. Ok, acá los invito a volver a escuchar, ¿sí? Es importante escuchar 2 veces. En el examen siempre es 2 veces. Yo les voy a mostrar las respuestas, pero primero, por favor, háganlo solos. Acá, Aitor, sus estudios, Derecho, primer trabajo, Audiencia Provincial y tarea desempeñada, Magistrado. Esto es máster, magistrado. María, Dirección y Administración de Empresas. Primer trabajo, prácticas. Prácticas son como internships en una multinacional. Y tarea desempeñada, tareas de marketing, gestión de recursos humanos, gestiones management y de la página web. Lucas, estudios, comunicación audiovisual y máster en producción audiovisual y multimedia. Primer trabajo, becario. Beca es scholarship, so he got a scholarship, en una productora de publicidad.
Tarea desempeñada, contacto con clientes y empresas para desarrollo de campañas de comunicación y publicidad. Y GEMA, estudios, bellas artes, primer trabajo interina, también es internship en secundaria. Y tarea desempeñada, profesora de dibujo. Secundaria es la escuela secundaria, ¿sí? Bien, acá tenemos la transcripción de 1, 2, 3, 4. Les recomiendo también que lo miren. Y vamos a hablar. Para hablar, recuerden que necesitan de una profesora. Yo feliz de ayudarlos, o recuerden que está el grupo de conversación en mi página web. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma de buscar empleo en los últimos años? Fíjate en las siguientes imágenes y coméntalo, o sea, cómo era antes y cómo es ahora. Esto ya estaba borroso en el libro, así que lo lamento, está un poco borroso, pero bueno, pueden ver que esto es por internet, ¿sí? Acá es una oficina de empleo y acá son los clasificados en el periódico. Entonces, ¿cómo podrías comentar de cómo ha cambiado la forma de buscar empleo? Yo acá les puse sugerencias. Antes las personas buscaban empleos en los anuncios clasificados, mientras que ahora existen plataformas como LinkedIn o buscadores de empleo online, etc. Continuamos a hablar. Véanlo, ven, es muy importante hablar, ¿sí? Todo el output del idioma. Perdón. ¿Cuáles son las características principales que crees que debe tener un buen currículum hoy en día, nowadays? ¿En qué formato crees que debe presentarse? ¿Cuál es tu opinión para un buen currículum y cómo debe presentarse? Digital, impreso, etcétera. Lectura. A continuación tienes un artículo sobre la historia del currículum. Léelo y resume en una línea la idea principal de cada párrafo. Vamos a empezar a leer entonces el pasado oscuro del currículum. El currículum, como lo conoces, llegó a su fin. Escribir un currículum vitae no es para nada difícil. Hay un lugar para tu nombre, para la fotografía, para los datos de contacto, etc. Solo es necesario conocer formatos y respetar los estándares para que cumpla con su objetivo. El primer currículum del que se tiene registro fue el de Leonardo da Vinci en 1482. Sin embargo, este tipo de documento, como lo conocemos en la actualidad, fue incorporado recientemente en la década de los años 50 del pasado siglo, con un único propósito que no ha cambiado desde entonces. El currículum vitae da señales, pistas y características que pueden aprobar o descartar a un individuo. Entonces, número 1, ¿cómo resumimos este párrafo? Número 2, no es extraño que las grandes empresas reciban más de 2.000 que no son leídos por personas, sino por computadores, elementos dotados de inteligencia artificial que buscan señales para garantizar eficiencia, evitar riesgos y medir las aptitudes de los individuos. Es un proceso que fomenta la mediocridad. No se trata de conocer más de ti, sino de verificar si entras en la lista del supermercado corporativo. Una frase de Albert Einstein ejemplifica a la perfección esta situación. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Muy bueno esto, me encantó. Espero que se entienda, ¿no? Es como que todos tenemos las mismas habilidades, pero juzgamos a las personas por lo que no son capaces en vez de por lo que son capaces de hacer, ¿sí? Entonces, acá resumimos la número 2. La 3, entonces te preguntarás, ¿cuál es la solución a este problema? Hay dos caminos. Si tu objetivo es entrar a una institución que no valora a las personas por su genialidad, sino por su capacidad de encajar en un modelo estandarizado, enumera lo que buscan, sigue los formatos y no dejes espacios en blanco. Cuidado, si algo está por encima de la media, quedarás fuera. Resumimos acá. Próximo. Pero si de verdad quieres ser alguien que aporte valor, que genere cambio y que contribuya al crecimiento de las organizaciones, el currículum, tal como lo conoces, ha dejado de tener sentido. Antes de la era industrial, las personas conocían las hazañas de su líder, guerreros y pensadores a través de los cantares de gesta,
las leyendas y las historias de difusión oral. En la actualidad, en esta nueva economía dominada por la interconexión, este concepto cobra fuerza nuevamente. Atención con lo que dice ahí, no es muy simple. Leemos de nuevo, ¿sí? 4. El próximo. Internet es la principal arma de comunicación. Si necesitas una prueba de esto, haz lo siguiente. Entra en Google o en cualquier otro buscador y busca tu nombre en la red. Internet puede decir mucho o poco de ti. Encontrarás quién ha publicado tu trabajo, quién está hablando de ti, qué dicen tus colegas, la historia de tus amigos sobre ti, qué impacto han tenido tus proyectos y las iniciativas que has construido para aportar valor a la sociedad. No hay nada más imparcial y neutral que el retrato virtual que formamos de nosotros mismos. Después, no te preocupes si estás empezando tu camino profesional y hay poco sobre ti en la red. Trabaja, genera valor para ti y tus círculos. Fomenta el cambio, comparte tu trabajo, disfrútalo y presume de él. Si tiene valor, el mundo lo reconocerá. Por último, llegó la hora de dejar de sumar palabras a una hoja de papel y empezar a construir el mundo que quieres. Así y solo así encontrarás personas, grupos e instituciones que valoren tu trabajo y genialidad. Recuerda, somos humanos, no son las palabras en un papel las que definen nuestra capacidad. Son nuestros actos, nuestras historias de victorias y derrotas, las que moldean nuestro camino. Entonces, ¿cómo podemos resumir acá? Volvemos a leer y resumimos con una sola frase lo que dice, ¿sí? Me voy a poner ahí. Yo les voy a mostrar las respuestas. Las respuestas del libro. A ver, ahí. Entonces, 1, el currículum sirve para que el que necesite contratar a una persona vea sus características y experiencias y decida si le conviene. 2, la forma en que analizan los currículums en las grandes empresas no garantiza que se elija al candidato más preparado o inteligente, sino al que más se adecua a las funciones de ese puesto de trabajo. 3, si buscas trabajar en una empresa que funciona con patrones establecidos, adapta tu currículum a las características requeridas, incluso por debajo de tus capacidades si hiciera falta. 4, si quieres aportar tu individualidad a la empresa, tu currículum tiene que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos de interconexión, o sea, con las redes y eso. 5, Internet permite crear un retrato virtual más objetivo de las personas porque demuestra el impacto que han tenido los proyectos y acciones llevados a cabo. 6, para completar el perfil profesional, se necesita ir añadiendo en la red la experiencia laboral a medida que se adquiere y para eso hay que compartir las ideas. 7, de ahora en adelante los actos y no las palabras serán nuestra presentación. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el autor del texto? ¿Por qué? ¿Por qué no? Acá puedes dejarme tu comentario. Y lectura, otra lectura más. Una persona ha escrito una carta de presentación interesándose por la siguiente oferta de trabajo. ¿Es una candidata adecuada? ¿Por qué? Tenemos que ahora hacer de recursos humanos. Tenemos que decir si el anuncio corresponde con el candidato. Por ejemplo, creo que es adecuada para el puesto, perdón, ahí va una O, porque ya ha trabajado con páginas web, habla perfectamente inglés, etc. Entonces, el anuncio dice: multinacional líder en el sector editorial. Necesita redactor creativo para formar parte del equipo de promoción. Se requiere graduado en ciencias de la información, preferentemente en periodismo, journalism, para cubrir el puesto de redactor creativo, entre 21 y 35 años, conocimientos de marketing y nivel C2 de inglés y de B2 de portugués. Experiencia previa en redacción de páginas web. Funciones: redacción de contenidos para las páginas web, blogs, artículos, notas de prensa, promociones, etc. Se ofrece puesto en una empresa dinámica con excelente ambiente laboral y con un constante crecimiento en el mercado. Posibilidad de incorporación en la plantilla. Horario de lunes a viernes de 9 a 18. Se valorará persona proactiva, creativa, responsable, con capacidad de organización y trabajo en equipo, capacidad de análisis y agilidad mental,
que tenga conocimientos en traducción e interpretación y que esté dispuesta a viajar. Remuneración, el dinero, sueldo a negociar. Los interesados deberán enviar una carta de presentación con su CV, citando en el asunto, en el tema del email, redactor creativo, referencia a redactor creativo. Bien. Y vamos a ver a la candidata. Una persona ha escrito una carta de presentación interesándose por la siguiente oferta de trabajo. ¿Es una candidata adecuada? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver si es adecuada o no y vamos a analizar lo que es la carta de presentación, ¿sí? Entonces, datos del candidato, la información, acá tenemos el nombre, Beatriz Lozano, la dirección, calle Acuerdo 13 y el código postal y la ciudad de Barcelona. Después, datos de la empresa, acá, señor Javier Soler, esta es una carta. Coordinador editorial, editorial Pedanitas, calle Remero, número 16, Barcelona. Lugar y fecha, Barcelona, 17 de mayo de 2014. Primer párrafo. Presentarse y mencionar por qué se escribe la carta. Si no se trata de una carta de presentación para una candidatura espontánea, no hay que olvidar hacer referencia al anuncio. Vamos a ver el primer párrafo. Estimado señor Soler, he tenido ocasión de ver el anuncio publicado en su página web en el que solicitan un redactor creativo para su equipo de promoción. A finales de este mes me graduaré en Ciencias de la Información por la rama de periodismo y por este motivo busco un primer empleo donde aplicar de modo práctico y con muchas ganas los conocimientos adquiridos. Segundo párrafo, comentar por qué se quiere trabajar en esa empresa o sector y hacer referencia a los documentos que se adjuntan. Me motiva especialmente trabajar en una empresa debido al prestigio y la proyección de futuro que tiene. Me siento capacitada para cubrir el puesto que solicitan. Entonces ahora hablamos más de por qué entrar en esta empresa, ¿sí? Ya que durante la carrera he hecho prácticas en diferentes empresas del sector, donde me encargaba precisamente de la redacción de las páginas web. En el currículum vitae aparece detalladamente toda la información relacionada tanto con mi formación académica como con mi experiencia profesional. Tercer párrafo, mencionar 2 o 3 aspectos relevantes y algunas aptitudes personales, como skills, que hacen del candidato la persona idónea para el puesto. Ahora te tienes que vender. Entonces, la primera es una presentación y dónde has encontrado el anuncio. La segunda, por qué nos interesa esta empresa. La tercera, por qué nosotros somos buenos para esta empresa. Soy una persona responsable a la que le gusta trabajar en equipo y con muchas ganas de mostrar mis aptitudes creativas. Soy joven, acabo de cumplir los 22 años y puedo ofrecer completa disponibilidad a la empresa. Disponibilidad es availability. Por lo que viajar para mí no sería ningún inconveniente, todo lo contrario. He realizado parte de mis estudios en Estados Unidos, por lo que el inglés es casi como mi lengua materna. No sé portugués, pero tengo gran facilidad para las lenguas y para mí sería un fascinante desafío meterme de lleno en su aprendizaje. Y el cuarto párrafo es concretar el objetivo y concretar una cita. Ahora tenemos que lograr una cita para la entrevista. Me sería muy grato tener ocasión de demostrar mis aptitudes en su empresa. Si lo considera oportuno, tendría mucho gusto en proporcionarles más detalles sobre mi currículum vitae durante una entrevista con ustedes. Despedida, a la espera de sus noticias, les saludo atentamente y la firma Beatriz Lozano. Como pueden ver, esta carta es muy formal, porque es una carta y están pidiendo trabajo. No podemos pedir trabajo de un modo como si le estamos hablando al vecino, ¿sí? Entonces, ahora tú vas a escribir una carta de presentación para la oferta de trabajo anterior a esta, para esta, ¿sí? Acá, donde demuestres que eres el candidato más apropiado. Por favor, controla tu escritura con tu profesora. Esto es output, lo mismo que hablar. Lo que es escritura y habla necesitan de una profesora, así que feliz de asistirlos con las clases privadas.
Muy bien, hemos terminado entonces esta clase. Vamos a continuar y vamos a ir terminando la tarea 3 y nos queda la 4 y la 5 del nivel B2. Muchísimas gracias, no olviden darle like, apoyar mi canal. Pueden dejar un comentario en Google para apoyarme a mí también y encontrar mucho más en mi página web. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.